¿Cómo se dibuja lo que no se puede mirar? ¿Cómo se cuenta lo que no se puede entender? El siglo XX dejó a su paso un paisaje de ruinas, no solo de ciudades, sino del lenguaje mismo. Después del Holocausto, la palabra se enfrentó a su propio abismo. ¿Cómo narrar el horror que por su naturaleza excede los límites de la comprensión? Frente a este vacío, la literatura luchaba por encontrar una forma, y fue en los márgenes de la cultura, en el territorio a menudo subestimado del cómic, donde surgió una de las respuestas más profundas y más desgarradoras: Maus. Maus no es simplemente un libro que cuenta una historia, es un artefacto de memoria, un testimonio dibujado. Aquí el lápiz no sirve solo para ilustrar, se convierte en un instrumento de excavación arqueológica, que desentierra los fantasmas del pasado y los fija sobre el papel con una crudeza austera. El dibujo, a menudo asociado con la infancia y con la evasión, se revela aquí en su potencia más adulta y más dolorosa, la de dar testimonio. Es una paradoja, la del trazo simple, casi esquemático, cargándose con el peso de una historia monumental. Las líneas quebradizas, los rostros de animales, la ausencia total de color no restan veracidad a lo narrado. Por el contrario, construyen una verdad distinta, una verdad íntima y fracturada. No es la verdad del documento histórico, frío y distante, sino la verdad viva de la memoria, con sus lagunas, sus sombras y sus obsesiones. Este no es un relato que se lee de forma pasiva, es un espacio que se habita. El lector es invitado a descender a las trincheras de la memoria de Vladek Spiegelman y al taller de su hijo, Art. Se transita entre el pasado del gueto y las secuelas en el presente, entre el silencio de lo que se vivió y el ruido de lo que no se puede expresar. La página del cómic con sus viñetas se convierte en el mapa de esta geografía del trauma. La grandeza de Maus reside precisamente en esta elección formal, en entender que para abordar la catástrofe absoluta, a veces hay que abandonar las herramientas convencionales. El dibujo se erige así no como un sustituto del lenguaje, sino como su complemento necesario, un medio para rodear lo innombrable y acorralarlo en la página. Es el intento de un hijo por traducir el dolor intraducible de su padre, y en el proceso, descubrir que el horror no es solo lo que le sucedió entonces, sino también la sombra larga que proyecta sobre quien escucha. La primera página de Maus impacta con una decisión visual radical. Los judíos son ratones, los nazis son gatos. No es una alegoría sutil, es una metáfora descarnada y literal, extraída de la propaganda nazi que deshumanizaba a sus víctimas. Pero la genialidad de Spiegelman reside en cómo subvierte ese mismo bestiario. Estos no son animales de fábula, son animales que hablan, que visten, que sufren. El recurso no deshumaniza, por el contrario, universaliza. Al dibujar con rasgos de ratón a un hombre polaco, a un francés o a un alemán, la viñeta revela con crudeza cómo la identidad, en tiempos de persecución, es una jaula, una categoría impuesta que puede ser una sentencia de muerte. El judío se convierte en ratón porque el gato así lo decreta. La metáfora se extiende con precisión quirúrgica. Los polacos no judíos son cerdos, los estadounidenses son perros, los franceses ranas. Es un mapa racial y político reducido a su esencia más brutal y simplificada, la esencia con la que opera el pensamiento genocida. Sin embargo, en los rostros de estos animales se leen todas las emociones humanas: el miedo, la crueldad, la compasión, el agotamiento. Spiegelman evita caer en el maniqueísmo. Hay ratones que colaboran y gatos que muestran destellos de piedad. La línea, simple y expresionista, se encarga de transmitir la carga psicológica. La máscara animal nunca oculta al hombre, la delata. En un momento profundamente autorreflexivo, Art se quita la máscara de ratón en su mesa de dibujo, abrumado por la imposibilidad de representar fielmente una experiencia que no vivió. Este dispositivo visual, lejos de ser un distanciamiento, se convierte en la llave para entrar al horror. Permite representar lo irrepresentable, no para hacerlo más amable, sino para poder mirarlo de frente a través de un filtro que, paradójicamente, revela una verdad más profunda. La fábula no suaviza la historia, la hace más inteligible y, por lo tanto, más desgarradora. La narración en Maus opera en dos tiempos simultáneos: el pasado del horror y el presente de la narración. Este no es un testimonio pulido y cerrado, es una confesión en proceso. Vladek no es un héroe, es un superviviente, y su relato está cargado de las sombras de la culpa del que sobrevive.
Mientras cuenta su historia, Vladek revela actos de una astucia desesperada. Trueques en el mercado negro, mentiras cruciales, alianzas temporales. Sobrevivir no fue solo una cuestión de suerte, sino de una tenacidad a menudo mezquina. Él mismo se pregunta por qué él sí y otros no. Una pregunta sin respuesta que carcome todo su relato. Esta es la culpa de superviviente. La sensación de que la vida fue comprada con pequeñas concesiones morales y con la muerte de los demás. Pero hay otra culpa, más silenciosa y quizás más presente en las viñetas. La culpa del hijo, Art. La culpa de no poder comprender del todo. La de sentirse irritado por las excentricidades de su padre, por su tacañería, por sus prejuicios. La culpa de convertir el dolor de su padre en material para su arte. De explotar, en cierta forma, esa tragedia para construir su propia carrera. En un momento crucial, su esposa François le pregunta si no se siente como un vampiro, chupando la sangre de la historia de su padre para su propio cómic. Spiegelman no se esconde de esta contradicción. La dibuja. Incluye la viñeta donde un periodista le llama para preguntarle sobre su libro sobre el Holocausto, y él, abrumado, se ve a sí mismo como un simple dibujante de ratoncitos. La obra se convierte así en un examen de la propia legitimidad para contar. ¿Puede el arte, debe el arte, alimentarse del trauma ajeno? Maus no ofrece una respuesta fácil. Simplemente expone la pregunta con una honestidad brutal. El testimonio no es solo el de Vladek, es también el de Art Spiegelman confesando su propia complicidad. El cómic se convierte en el espacio donde ambas culpas, la del padre y la del hijo, se encuentran y se entienden, sin llegar a absolverse. Toda historia monumental nace de una intimidad frágil, y a menudo de una relación compleja. El origen de Maus no es la gran historia, sino el espacio incómodo entre un padre y su hijo. Por un lado, Art Spiegelman, un artista de vanguardia, un hijo de la contracultura neoyorquina, creciendo a la sombra de un pasado que no le pertenecía, pero que lo definía. Por el otro, Vladek, un superviviente de Auschwitz, cuya personalidad quedó marcada por el horror, volviéndose tacaña, llena de manías y recelos. Un testigo esencial y un padre difícil. El proyecto no comenzó como un plan grandioso, sino como una necesidad urgente. Surgió de visitas incómodas a Rego Park, de largas sesiones con un magnetófono grabando los recuerdos de su padre. Pero estas no eran entrevistas pulidas, eran conversaciones constantemente interrumpidas por el presente, por discusiones sobre el dinero, por prejuicios, por la fricción del día a día. Ahí reside una de las grandes verdades del libro. La memoria no es un archivo ordenado, sino un río turbulento que emerge mezclado con los detritos de la vida cotidiana. La genialidad de Spiegelman fue incluirse en la narración, mostrarse a sí mismo dudando, enfadándose, impacientándose. Vemos al hijo intentando construir una narrativa coherente con los fragmentos rotos que su padre le ofrece. Así Maus se convirtió en algo más que la biografía de un superviviente. Se transformó en la biografía de una relación. Es la historia de un hijo que al intentar entender el pasado de su padre, se enfrenta al peso de una herencia que no eligió. Una herencia forjada en el trauma. El arte nace de este conflicto, entre el deber de recordar y la dificultad de comprender. En el corazón de Maus late un contraste profundo, el de dos supervivencias radicalmente distintas. Vladek sobrevivió a los campos de exterminio. Art debe sobrevivir a la memoria de esos campos. Uno luchó contra un sistema diseñado para matarlo. El otro lucha contra unos recuerdos que lo ahogan sin haberlo vivido. Vladek es el pragmático, el hombre que superó el horror gracias a una astucia obsesiva, el conocimiento de oficios y un instinto feroz para el trueque. Esa forma de sobrevivir no terminó en 1945, se calcificó en su personalidad. Su tacañería, su acumulación de objetos inservibles, su desconfianza, no son simples manías, son el eco de los campos en la vida cotidiana. Son los mecanismos que lo mantuvieron con vida y que ahora lo aprisionan. Frente a él, Art es el psicólogo, el heredero de un trauma que no le pertenece, pero que determina su identidad. Su lucha no es por el pan o por la vida, sino por la comprensión y la salud mental. Su herramienta no es el alambre de púas, sino el lápiz y la viñeta. Mientras Vladek acumula bienes para sentirse seguro, Art acumula historias para intentar sentirse completo. Esta dinámica crea una fricción constante. El padre no comprende la angustia existencial del hijo porque para él, la angustia tenía una causa concreta y mortal. El hijo no soporta los comportamientos del padre,
porque son el recordatorio viviente de un pasado que lo devora. El cómic se convierte en el espacio donde estas dos formas de supervivencia, la física y la psíquica, finalmente se encuentran y se miden. Spiegelman no se posiciona por encima de este conflicto, se dibuja inmerso en él, tan atrapado como su padre. La obra es en sí misma el campo de batalla donde se libra esta guerra heredada. No es una terapia que cure, sino un espejo que refleja la cicatriz que los une, una cicatriz que es al mismo tiempo herida y puente. El poder de Maus reside tanto en lo que muestra como en lo que omite, y su renuncia al color es una de sus decisiones más elocuentes. Esta paleta no es una simple elección estética, es una postura ética. El blanco y el negro construyen el universo moral de la memoria, un mundo sin matices, donde las opciones se reducen a la vida o a la muerte. El trazo de Spiegelman es áspero, nervioso. No busca la belleza, sino la veracidad. Las líneas quebradas transmiten la inestabilidad del recuerdo, la dificultad de trazar una línea recta sobre un pasado tan quebrado. Las sombras son profundas, a menudo invasivas, como si el horror del pasado intentara colonizar cada espacio en blanco de la página. Esta austeridad gráfica rechaza cualquier tipo de embellecimiento. No hay lugar para el adorno en el relato de un campo de exterminio. El blanco y negro recuerdan a las fotografías de la época, a los documentos de archivo que certifican el horror. Acercan la fábula a la crónica periodística, dotándola de una frialdad que resulta más conmovedora que cualquier énfasis sentimental. El ritmo narrativo también se ve determinado por esta estética. Las viñetas, como recuerdos, se suceden a veces de forma abrupta, creando silencios visuales tan elocuentes como el texto. Los espacios en blanco entre viñetas no son vacíos, son el lugar donde el lector respira, donde procesa lo leído, donde el horror se sedimenta. Esta economía de medios no empobrece la historia, la intensifica. Al eliminar todo lo superfluo, incluido el color, Spiegelman obliga a mirar directamente a los ojos de los personajes, a leer la angustia en sus rasgos simples de ratón. El blanco y negro no simplifican la complejidad del trauma, la destilan hasta su esencia más pura y desgarradora. La publicación de Maus representó un terremoto en el paisaje cultural, una grieta que redefinió para siempre los límites del cómic. Hasta entonces el medio estaba mayormente confinado al entretenimiento, a las hazañas de superhéroes y las tiras cómicas de los periódicos. Spiegelman irrumpió con una obra que era al mismo tiempo biografía, historia y confesión, elevando el cómic a la categoría de literatura de la memoria. El libro forzó una pregunta incómoda. ¿Puede un medio considerado infantil por muchos abordar la atrocidad histórica más extrema? La respuesta de Spiegelman fue contundente. No solo puede, sino que su lenguaje único ofrece herramientas que le son negadas a la prosa tradicional. La viñeta permite mostrar la simultaneidad del pasado y el presente. La página se convierte en un espacio donde el trauma y la vida cotidiana coexisten y se interrumpen mutuamente. Este enfoque rompió el molde del testimonio lineal. Maus no es una crónica ordenada, es un collage de tiempos superpuestos. La voz de Vladek en el presente comenta, justifica o contradice la historia que está narrando. El arte se interrumpe a sí mismo, mostrando al autor en crisis, dudando de su propio proyecto. Esta fragmentación no es un defecto, es la forma más honesta de representar una memoria que por su naturaleza es fragmentaria y es dolorosa. La obra desató un debate que trascendió la literatura. ¿Es lícito representar el holocausto a través de una metáfora con animales? ¿Se trivializa el horror o, por el contrario, se lo dota de una nueva capa de significado? Al elegir el cómic, Spiegelman no estaba huyendo de la seriedad del tema. Estaba desafiando los prejuicios sobre qué formas son dignas de portar una memoria tan pesada. Demostró que la profundidad no reside en el medio, sino en el uso que se hace de él. El trauma no conoce de fronteras temporales. Es una herencia que se traspasa en silencio. Maus no es solo la historia de Vladek, es también, y quizás sobre todo, la historia de Art, un miembro de la segunda generación, de aquellos que no vivieron la catástrofe, pero que nacieron y crecieron en su larga sombra. Para estos hijos los recuerdos no son propios, son prestados, pero su peso es abrumador. Crecen en un ambiente donde el pasado es una presencia constante y a la vez un tema del que no se puede hablar abiertamente. Lidian con el dolor ajeno como una losa, con padres marcados por unas experiencias que los vuelven distantes, ansiosos o, como Vladek, profundamente controladores. La pregunta que los obsesiona es simple y devastadora. ¿Quiénes serían sus padres si el horror no los hubiera moldeado?
y en consecuencia, ¿quiénes serían ellos mismos? Art se dibuja constantemente abrumado por esa carga. Siente la presión de tener una vida lo suficientemente exitosa como para justificar la supervivencia de sus padres, pero también la culpa por cualquier queja, por cualquier problema, ante la magnitud de lo que ellos sufrieron. Su lucha es por encontrar su propia identidad, separada del trauma familiar, una tarea casi imposible cuando tu propio proyecto vital es excavar en ese mismo trauma. Spiegelman explora así una dimensión menos visible del genocidio, sus secuelas transgeneracionales. El Holocausto no terminó con la liberación de los campos, continuó su obra destructiva en la psique de los hijos. Maus se convierte entonces en un acto de exorcismo, un intento de darle una forma tangible a ese fantasma heredado, para poder, finalmente, mirarlo a los ojos y entender su poder. No para librarse de él por completo, sino para aprender a vivir con su presencia. La recepción de Maus fue un fenómeno cultural en sí mismo, una mezcla de aclamación crítica y controversia persistente. Al publicarse en 2 volúmenes, en 1986 y 1991, la obra desconcertó por igual a críticos literarios y a la comunidad del cómic. ¿Dónde se ubicaba este relato con dibujos de animales sobre el Holocausto? Su consagración llegó en 1992, cuando se convirtió en la primera y única novela gráfica en ganar el premio Pulitzer. Fue un reconocimiento histórico que legitimó no solo a Maus, sino a todo un medio, obligando al mundo a reconsiderar el potencial narrativo del cómic. Sin embargo, esta consagración convivió con la polémica. La representación de los polacos no judíos como cerdos generó un malestar profundo en Polonia, acusando a Spiegelman de perpetuar estereotipos. Pero la controversia más compleja surgió de su propio seno, de la comunidad judía. El uso de animales para algunos banalizaba el horror, era una frivolización de la tragedia. Otros cuestionaban la representación de Vladek, un judío que no era un mártir, sino un hombre con defectos, tacaño y con prejuicios raciales. ¿Era lícito mostrar a un superviviente con estas aristas? Incluso el propio Spiegelman se convirtió en crítico de la industria del Holocausto que sentía, a veces comercializaba el dolor. Las censuras no se hicieron esperar. El libro fue prohibido en algunas escuelas rusas por la esvástica en la portada, y en otras de Estados Unidos por sus desnudos y lenguaje. Cada polémica, sin embargo, reforzaba la tesis central del libro, que la memoria no es un monumento estático, sino un territorio vivo, incómodo y en constante disputa. La publicación de Maus no fue solo un punto de llegada, fue un punto de partida. Su sombra se extiende larga sobre el panorama cultural, redefiniendo lo que era posible en el territorio del cómic y la memoria. Antes la idea de una novela gráfica era difusa. Después de Maus, se consolidó como un género serio, capaz de abordar con profundidad la autobiografía, la historia y el trauma. Una legión de autores encontró en Spiegelman un pionero y un permiso tácito. Persepolis de Marianne Satrapi, Phone Home de Alison Bechdel o Palestina de Joe Sacco son herederos directos de este linaje. Todos comparten ese enfoque híbrido, donde lo personal se entrelaza con lo político, y el dibujo no ilustra, sino que interpreta y cuestiona la realidad. El memoir gráfico se convirtió en un vehículo privilegiado para narrar las identidades fracturadas. Más allá de las librerías, Maus alteró la percepción académica y museística. Dejó de ser extraño ver el cómic como objeto de estudio en departamentos de literatura, historia o psicología. Su estructura fragmentada y su uso de la metáfora visual se convirtieron en un modelo para entender cómo se construye la memoria subjetiva en oposición a la historia oficial. Pero su herencia más profunda es ética. Maus demostró que la representación del horror no requiere de realismo explícito para ser veraz, que a veces la aproximación metafórica puede llegar más hondo. Estableció que la honestidad sobre las propias dudas y limitaciones como narrador es más poderosa que una voz omnisapiente. Su legado no es un estilo gráfico, sino un mandato. La memoria debe ser interrogada, no monumentalizada. Debe vivirse como una pregunta abierta, nunca como una respuesta cerrada. Al final del viaje, cuando se cierra la última página de Maus, no queda una respuesta, sino un silencio resonante, el mismo silencio del que partió esta historia. El mismo que habitaba entre Art y Vladek, el mismo que llena los espacios en blanco entre las viñetas. La pregunta inicial persiste, quizás con más fuerza. ¿Cómo se dibuja lo indecible? Y la respuesta que ofrece Spiegelman es tan humilde como profunda. No se dibuja el horror, se dibuja alrededor de él. Se traza el contorno de su ausencia, la sombra que proyecta sobre el presente, la forma que imprimen quienes lo vivieron
y quienes heredaron su eco. El acto de dibujar se revela entonces no como una solución, sino como un proceso, un ritual de duelo y de comprensión. Cada línea en el papel era para darte un hilo que tejía hacia atrás en el tiempo, un intento de tender un puente sobre el abismo que lo separaba de su padre. El cómic no repara en el trauma, no sana la herida de la pérdida de Anya, ni borra los números tatuados en el brazo de Vladek. Pero lo que hace es quizá más importante. Le da una forma tangible al dolor. Lo convierte en algo que se puede sostener en las manos, que se puede mirar de frente, que se puede finalmente compartir. En este acto de compartir reside la trascendencia última de Maus. Spiegelman no solo estaba contando la historia de su familia, estaba creando un recipiente para la memoria colectiva. Un artefacto que nos dice, el dolor no tiene que vivirse en soledad. El dibujo se convierte en un testigo solidario, y al hacerlo, transforma la memoria de un legado privado y abrumador, en un acto de comunión. La historia de Vladek deja de ser únicamente suya, y al hacerlo, libera a Arte de una parte de su carga, la de ser el único depositario. Al final, la relación entre el padre y el hijo, fracturada y difícil, encuentra su punto de contacto más íntimo no en las palabras, sino en el trazo, en la voluntad de uno por contar contra todo instinto de olvido, y en la voluntad del otro por escuchar, traduciendo ese relato en arte. El lápiz fue su único lenguaje común, el territorio neutral donde la supervivencia física de Vladek y la supervivencia emocional de Art pudieron por fin reconocerse. Maus perdura porque no es un monumento, es una herida abierta y cuidadosamente dibujada. Nos recuerda que el arte no tiene la obligación de cerrar las cicatrices. A veces, su función más noble es mantenerlas visibles, para que no olvidemos cómo se formaron. Recordar, nos dice Spiegelman, no es un acto de arqueología, es un acto de amor. Amor difícil, complejo, a veces lleno de rabia, pero es la única forma de honrar a los que se fueron y de entender a los que se quedaron. El dibujo no termina cuando se baja el lápiz, continúa en la mente de quien lo ve, en la memoria de quien lo lee, en el eco de una pregunta que, como el trauma y como el amor, nunca encuentra un cierre perfecto, pero insiste en ser transmitida. Porque mientras se siga dibujando, mientras se siga contando la memoria, como el trazo más tenue sobre el papel, se resiste a desaparecer. Gracias.